Señores, buenas noches. Soy Luis Novarecio de Estos Animales 2020, día 18 de la cuarentena. Estamos por entrar en el día 19 y el presidente de la Nación acaba de decir: no vamos a salir de la cuarentena, solo va a haber flexibilizaciones muy específicas. Hoy lo vamos a analizar desde el punto de vista político. Ya está sentado a nuestra mesa Miguel Ángel Pichetto, ex senador nacional. Gracias por estar con nosotros. No, gracias, Luis. Amable. Hay consecuencias políticas. Hay consecuencias económicas, hay novedades con Maxi, que enseguida vamos a hablar. Atentos porque, ¿lo digo bien, Maxi? ¿Vuelve la actividad bancaria? Sí, a partir del lunes acaba de salir una circular del Banco Central, ahora la vamos a explicar porque tiene algunas limitaciones y algunas restricciones. ¿Cómo van a tener que ir los clientes a partir del lunes a los bancos? Todos los clientes, no solo jubilados y beneficiarios de AOH. No. El lunes vuelve la actividad bancaria. Sí, pero con turno específico por Bien. DNI según los días. Vamos a explicar bien porque es una comunicación que acaba de sacar el Banco Central. Y enseguida vamos a estar hablando con Ignacio Ortelli y con Javier Calvo. ¿Cómo se imagina la Pascua, el gobierno nacional, y el post-Pascua? Va a haber, Nacho, operativos muy duros para que la Pascua no sea un lugar de movimiento de muchas personas. Sí, exactamente, Luis. Lo que pasó el viernes en los bancos con los jubilados alertó a Alberto Fernández, instruyó a su equipo a que tomen medidas para evitar que la gente se vaya de vacaciones. Dicen, hay que cumplir la cuarentena fuerte hasta el mismo domingo. Y me dirás cómo se imagina, Javier, la post-cuarentena. Digo, hoy el presidente definió, no se levanta la cuarentena como empezábamos a maliciar algunos de nosotros, ¿no? No, Luis, no se va a levantar porque el gobierno espera para mediados de mayo el pico de la pandemia en la Argentina, sobre todo en Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Con lo cual, no es que se va a mantener la cuarentena dura como hasta ahora, hasta mediados de mayo, pero lo que está pensando el presidente, analizando con su equipo de salud básicamente y con el comité científico, es cómo paliar la economía flexibilizando la cuarentena, pero mantenerla a rajatabla durante todo mayo. Y enseguida vamos a estar hablando con uno de los expertos que asesora al presidente de la Nación, con el doctor Suet, porque hoy son 53 personas fallecidas en la República Argentina. ¿Se aplanó la curva? ¿Se está consiguiendo lo que se esperaba? Como planteaba recién Javier, ¿se está postergando hacia mayo la situación? Enseguida hablamos con Gustavo, tema créditos, y con Romina. Hay novedades judiciales, ¿no es cierto? Sí, Vudú tiene finalmente la domiciliaria. Vamos a hablar en el marco del coronavirus por qué sí y por qué hay quienes están criticando esta decisión que tomó la justicia. Senador, le digo senador mandato cumplido o Miguel. Ahí están. Primero quiero decir, estas son las imágenes en exclusiva que tenemos con A24 de la llegada de Amado Vudú. ¿A dónde exactamente? A su casa. ¿A su casa? ¿Es en Puerto Madero? A su casa, no. No, es en Barracas. Es en Barracas. La zona de Barracas. Exactamente, en la zona de Barracas. La justicia, lo que entendió el juez de ejecución, en realidad entendió varias cosas. Pero en este marco es importante que dice que es el único sostén emocional de sus dos hijos, que la mujer es mexicana, que tiene su familia afuera, que sus hermanos están en el interior, que además tiene un 10 en conducta, pero sobre todo me parece que acá lo que va a generar polémica es que el juez de ejecución interpreta que no tiene una condena firme, que todavía hay un recurso ante la Corte Suprema de la Nación. Sí, lo veo sintiendo a Miguel Pichetto. Es el fundamento principal. Los demás fundamentos son discutibles, pero... Pero hasta ahora es el único que sale con una domiciliaria sin ser grupo de riesgo. Recordemos que hay 1.200 presos que hoy son grupo de riesgo y que están pidiendo la domiciliaria. El otro día soltaron un violador, de hecho más complicado todavía. Por ejemplo. Bueno. Empecemos a hablar del coronavirus, digo, después volvemos a Vudú. ¿Cómo está viendo políticamente que se enfrentó la crisis, Miguel? ¿Cómo digamos, el presidente pareció ponerse el país sobre sus hombros con el coronavirus y después empezaron a haber ruidos? ¿Qué es lo que está viendo No, usted? a mí me parece que las decisiones de abordaje sanitario fueron medidas sensatas y que hubo un marco de responsabilidad por parte del presidente. Lo que me niego a aceptar es esta mirada de cuarentena para siempre. Me parece que esto es muy complicado para el país, para los argentinos, ¿no? A mí me parece, digamos, que a partir del 13, indudablemente va a haber actividades que van a tener que flexibilizarse y abrirse. Hay 100.000 puestos en la construcción que están parados. Es una actividad en general que se hace al aire libre. En fin, hay distintas actividades que van a tener que motorizarse porque el país no puede detenerse todo el mes de mayo. Bueno, pero recién Me parece que digamos,
Hay algunos abordajes desde lo económico que no han sido todo lo intenso que requieren los sectores. El presidente acaba de decir, está muy bien eso, pero yo para que haya actividad, tengo que tener personas sanas, tengo que cuidar la salud. Las dos cosas son los dos temas que tiene que abordar el gobierno, no están en contraposición. Luis, la salud y la vida de los argentinos, la salud mental de los argentinos que no pueden quedarse encerrados para siempre, el trabajo, la vida de las pequeñas empresas, de los comerciantes que no trabajan, que tienen que pagar sueldos, y los trabajos de los trabajadores en relación de dependencia, Ahora que digo, corren sí, riesgos de continuarse indefinidamente. Y además le digo que hay realidades sociales, Luis, conociendo el conurbano, en donde indudablemente la estrictez de la cuarentena que se desarrolla en los sectores medios de la ciudad de Buenos Aires no aplica en el conurbano bonaerense. ¿Cuánto banca esta situación económica que plantea Pichetto, Maxi? Digo, si el 13 no se flexibiliza mucho, la Argentina está en situación económica catastrófica. ¿Cuánto banca esto? No, yo vengo diciendo que desde el punto de vista económico habría que ser más agresivo para tratar de sostener las empresas, no solamente en el pago de sueldos por estos días, sino evitar una oleada de quiebras generalizadas de pymes. Se hizo un estudio en Estados Unidos respecto a las pymes en Estados Unidos y en promedio aguantan 27 días sin funcionar, sin facturar las pymes en Estados Unidos, un estudio que hizo el JP Morgan, y ahí todas las pymes son en blanco, digamos, o sea que tienen toda la información efectivamente del funcionamiento. Acá el cálculo informal de distintos diálogos con Cámara Empresaria y demás es que una pyme puede aguantar una quincena, 15 días totalmente paralizada sin funcionar. Por eso, y hay 600.000 pymes en la Argentina que ya venían arrastrando una deuda muy grande con la AFIP y con los bancos. Que no ha habido ninguna medida. Entonces, acá es fundamental Para el gobierno. pymes no hay nada. No, El gobierno lo que ha hecho es... La FIP no ha tomado ninguna medida. No, hasta ahora no ha postergado, ha abierto una moratoria que ya estaba vigente para que puedan ingresar, pero no ha tomado medidas drásticas respecto a prórroga de impuestos y demás. Pero que lo más importante, creo yo, el gobierno hizo un paso, que es emitir 300.000 millones de pesos y dárselo a los bancos. Los bancos a cambio le dieron las LELIQs que tenían en su cartera. Ahora los bancos tienen muchísimos pesos para prestar, pero según lo que me informan a mí distintas empresas, y hay innumerables empresas que están llegando todo el tiempo con mensajes, la sacan de categoría de calificación y no le dan los créditos, no pueden pagar los sueldos. Hay que ser mucho más agresivo para tratar de que ese dinero esté hoy cubriendo el capital de trabajo. Entiendo. Y las nóminas salariales de las pymes para que no se caigan. Yo quiero preguntarle ahora a Javier qué post-cuarentena o post-cuarentena fase 2, no sé cómo llamarla, se está imaginando el gobierno. Pero digo, Gustavo, vos lo venís advirtiendo, esto está poniendo en situación de crisis a la economía en general y a las pymes en particular. Mira, algunos datos. Entre el 26 de marzo y el viernes, la cantidad de cheques rechazados llegó al 15%. Para que vos te des una idea de lo que es en tiempos normales, es el 1.5, es decir, se multiplicó por 10. El gobierno que hizo hoy le dio efectivamente fondeo al vice, al banco que preside el Vasco de Mendiguren, por 30.000 millones de pesos. ¿Para qué? Ya firmó convenios con 43 bancos para que esos bancos puedan prestar hasta 120.000 millones de pesos reasegurados en el vice, en el banco que, insisto, preside Mendiguren. Eso sirve, pero aquí me adhiero a lo que dice Maxi. Necesitas poner más plata arriba de la mesa. Tiene que ser más automático, más veloz. Algunos, y yo sé que esto es una discusión que se está dando en el seno de las autoridades económicas, es decir, acá planteemos automaticidad y también cierta obligatoriedad para la banca, lo que plantean algunos, para la banca privada, que así como en otros momentos había préstamos de inversión productiva, decir, mira, te lo explico sencillito. Vos sos cliente de un banco y a veces recibís un mensaje que te dice, tenés preasignado 500.000 pesos de un préstamo personal. Bueno, que hagan lo mismo para las empresas que tienen que pagar sueldos. Si vos pagás con nosotros 20 sueldos, los tenés depositados en tu banco y pagá enseguida. Comparte, Miguel, esto que está diciendo. Absolutamente. Creo que habría que trabajar sobre los descubiertos, sobre los cheques sin fondo, con un reaseguro del Banco Central y el Tesoro, con los bancos. Y si hay cuarentena también para los cheques sin fondo. El sistema financiero sigue funcionando y cobrándote intereses. Todo funciona y te cobran. Lo que me parece que hay medidas que el gobierno no ha abordado y además se necesita. Hoy Juntos por el Cambio ha presentado una nota a la presidenta de la Cámara de Senadores, a la vicepresidenta, para que ponga en marcha
el Senado y la Cámara de Diputados. Es fundamental Tiene que estar trabajando el Congreso. El Congreso tiene que No es estar lo mismo, acompañando medidas. el Senado no está trabajando, el diputado sí ha El estado Diputado se ha trabajando. movido, ha tenido actividades, pero en el Senado, El Senado está Eh, frenado. bueno, lógicamente que ahí la mayoría está muy clara y la tiene Por el eso. oficialismo. Lo que digo es que el Congreso es fundamental porque hay que mirar siempre la historia en la Argentina. La crisis del 2001-2002 fue con un gobierno de unidad nacional, con Duhalde y Alfonsín sentados en la mesa y el Congreso trabajando, votando leyes de emergencia que evitaron ejecuciones hipotecarias, preservación de las viviendas, preservación de las empresas, de los activos empresarios. Acá hay que trabajar con mucha capacidad creativa también. No me parece que haya clima. Hoy el presidente los miró a ustedes y les Yo no dijo... soy Maya, pero no importa. No Siento está mal, un hombre no. del Congreso. Pero no se siente más parte de Cambiemos. No, me siento un hombre del Congreso y me preocupa la institucionalidad. El Congreso es un factor fundamental. No tengo una mirada de la antipolítica. Bueno, pero digo, Yo creo miró que a se sale Cambiemos, con más política. miró a más- Cambiemos y le dijo, todos sabemos quiénes son los trolls que nos están agrediendo. Miró hacia la... ¿Cómo le cayó eso cuando el presidente... A mí no me cabe ese tema y la verdad que no los conozco, sinceramente, no sé de dónde viene. ¿Va Grieta de vuelta? Yo siento que desde... también es- reabrieron, había una suerte de unidad, de convicción. El comandante jefe es Alberto Fernández en Columno y de golpe vino la grieta. La última semana fue bastante complicada para el presidente. Yo creo que el presidente tiene un problema, usa muchos adjetivos. Empezó con la calificación de miserables, después, digamos, siempre hay calificativos muy exagerados y eso me parece que arruina una visión, porque creo que Fernández se encuentra bien cuando desarrolla su perfil moderado. Cuando en general confronta o hace personalizaciones, ahí me parece que Los más- se autolesiona. Sí, Lo digo los más críticos dicen, llegó Cristina y volvió la grieta. No puedo opinar de eso. Lo que me parece que es importante en este momento, construir políticas de unidad, de visión nacional, de defensa de los intereses empresarios. Sin empresa no hay trabajadores, sin la salvaguarda de las pymes se van a caer las actividades económicas, los comercios. Hay que ayudar a esa gente que es la que genera la actividad económica en la Argentina y que no va a aguantar una cuarentena prolongadísima porque eso puede llegar a ser devastador para ¿Romina? el país. No, que Pichetto recién decía algo, me parece que es importante, que el presidente adjetiviza mucho, ¿no? Cuando habló de miserables, no se refería, digamos, a los pequeños empresarios ni a los medianos empresarios, estaba hablando puntualmente de Roca, Techín y los despidos. Pero me preocupa, y le quería preguntar si lo que está diciendo es que a partir de tocar provocar a Roca se le vino hasta... Y porque todo venía tranquilo, entonces no puedes tocar al poder económico porque se te viene encima. Yo creo que hay una visión en la Argentina que tiene una construcción católica, digamos, de los pobres, que nos mata, que nos destruye. Yo creo que Roca es un gran empresario argentino. Es la verdadera multinacional argentina, es Roca. Invirtió 3.000 millones de dólares en Vaca Muerta. Genera mucho trabajo y eso me parece que es realmente valioso para el país. Pero tocas a Roca y te esmerilan el poder. Pero Roca lo que puso en marcha fue el mecanismo de la ley de contrato de trabajo que regula las relaciones en el mundo de la obra pública y de la construcción, que es la libreta de fondo de desempleo. Son mecanismos que cuando hay obra, el trabajador trabaja y cuando se termina la obra funciona la libreta de fondo de desempleo. ¿Podría haber esperado? Tal vez sí. Miguel, puedo decir algo con Roca y Techín, que todos le conocen sus méritos y sus deméritos. En el caso de Vaca Muerta, invirtió lo que vos decís que invirtió. Y hubo... Ahora, en un momento necesitó de los subsidios del Estado con tu administración, bueno, de la política o lo que sea, porque si no, no le era rentable la ecuación. Ahora el mundo cambió. Obviamente Vaca Muerta no es más rentable. Entonces, tenemos también empresarios en la Argentina. Esto significa una crisis para todo el mundo, para las empresas petroleras en Estados Unidos. Se llama riesgo empresario, ¿no? No, claro, entonces me parece que Pero Roca todo bien, todo lo que quieras, todos lo conocemos a Roca y conocemos la trayectoria de los últimos 30 años. Ahora, los empresarios argentinos arriesgan, invierten yo lo que discuto y después buscan el salvataje estatal.
la Argentina de los pobres, la Argentina esta donde ser empresario, donde generar riqueza, donde generar empleo es malo, esto te... No, por eso hablemos del esto PYME. te destruye. Hablemos Esto del PYME te que jamás destruye. vio al Estado Esta visión, ayudándolo. Por eso, hablemos al PYME que jamás vio al esta Estado visión en una es reunión totalmente... negociando impuestos, negociando una ley entera. Un PYME jamás vio eso. Porque jamás No, tuvo el bueno, poder de claro, sentarse yo defiendo a las pymes. a un ministro y explicarle cómo es la ley que quieren sacar. Defiendo a las pymes. Ahora yo creo que en la moratoria impositiva habría que poner también a las grandes empresas en la Argentina hoy. Y no hubo ninguna medida de la AFIP en esta etapa. Ninguna. Para nadie. Para nadie. Creo que tiene que moverse como tiene que moverse el Congreso. Y hay leyes de emergencia del Congreso Nacional importantes, como el APE, por ejemplo, que es el acuerdo preventivo extrajudicial, que es muy importante para cuidar la continuidad de las empresas. Pues yo quiero preguntarle a Javi y a Ignacio, ¿de qué imaginan de cuarentena? Ahora digo, yo me lo imagino, o hagamos esta metáfora, imposible. Es vicepresidente de la Nación. Y usted sabe que el único remedio que hoy tiene el mundo, hoy Italia y España, enseguida vamos a estar en Italia y en España, bajaron el número de infectados y el número de muertos. Con el único remedio que hay, que es la cuarentena. ¿Pesa sobre usted, si levanta la cuarentena para motorizar la economía, la salud de montones de personas? Hay que tomar esas decisiones. Yo la verdad no le alquilo los zapatos al presidente. Luis, creo que hay que actuar con equilibrio. Yo creo que en el 13 el gobierno tiene que evaluar y hay algunas actividades económicas que hay que empezar a abrir. Y hay que ir viendo cómo evoluciona el tema. Yo no soy un especialista ni vengo a opinar acá como Sí, como un infectólogo, está claro. Exactamente, tengo una visión política y económica. A ver, contame, ¿qué imagina el gobierno? ¿Cómo es esto? Insisto, hoy el presidente de la Nación dijo con Morales Solá concretamente, no se levanta la cuarentena. Después, en un ratito vamos a ver la cuestión médica, porque ahora gobierno de la ciudad, gobiernos provinciales recomiendan el uso de barbijo. Veo acá compañeros míos que están trabajando con barbijo detrás de cámara. Cuando se acuerdan que nos acusaban de exagerados, que estábamos cuando mostrábamos las máscaras. No hay un discurso unívoco. Hasta hace nada la propia Organización Mundial de la Salud desaconsejaba el uso de barbijos. Y ahora tan sí. desconocido este virus que ahora están aconsejando que sí. De hecho, en la Ciudad de Buenos Aires y hay algunas provincias como La Rioja que cobran 20.000 pesos si vas por la calle sin barbijo. Claro. Bueno, ahora te vamos a explicar qué es el barbijo que hay que usar, cómo utilizarlo, en qué circunstancias, pero qué cuarentena fase 2 se imagina el gobierno, Javi. Mira, Luis, el presidente lo que está pensando, obviamente la recomendación del Consejo Asesor Científico es que la cuarentena siga dura todo el tiempo que haga falta, incluso en mayo. El presidente, justamente por la situación económica tan complicada, lo que está pensando es en partir las renovaciones de prórroga de cuarentena cada 15 días. Es decir, el domingo que viene de Pascua vence la primera prórroga que él hizo y está pensando en una segunda prórroga de 15 días. Es decir, hasta fines de abril. En esos segundos 15 días, a partir del domingo, está pensando en flexibilizar la cuarentena en algunas áreas productivas y en algunas zonas del país que no está tan atacada esas regiones por el contagio urbano. Lo que decíamos acá, o sea, va a haber una cuarentena geográfica, ponele Chaco, provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, que son las más golpeadas. Y Tierra del Fuego. Y Tierra del Fuego, toda la razón, Tierra del Fuego. son las más duras. Exactamente. Se va a parecer bastante a lo que tenemos hasta ahora. Exactamente. En ninguna parte del país, también lo dijo hoy un poco dándolo a entender el presidente, en ninguna parte del país van a volver las clases. Que nadie piense en el tema de las escuelas, las universidades. No va a haber nada de todo eso, pero sí algunas actividades productivas se van a reabrir. Ahora, el presidente va a prorrogar la cuarentena ampliando las excepciones hasta fin de abril. Y hacia fines de abril, lo más probable, si se mantiene el consejo de los expertos científicos, es que la vuelva a prorrogar por lo menos otros 15 días hasta mitad de mayo. O sea, hasta mitad de mayo. Enseguida vamos a hablar con uno de los expertos que está con el presidente de la Nación, que es el doctor Sued, y en el medio tenemos el escalón, Nacho, de la Semana Santa, que ahí sí se va a poner duro. Mucha preocupación. Hoy Santiago Cafiero encabezó una reunión
con foco en este tema. Hay mucha preocupación de que se rompa la cuarentena, de que haya escenas como la del surfer yéndose a la costa, ¿te acordás? Sí, claro. Llegó al presidente a llamarlo idiota. Hay un operativo de seguridad que está trazando la ministra de Seguridad, Sabina Frederick. También está Sergio Berni. Sergio Berni está recorriendo todo el conurbano en moto, justamente para determinar cuáles son las zonas más calientes. Me cuentan que está muy conforme Berni con este resultado de los últimos días. Es distinta la situación en el conurbano ahora que hace 10 días. Sigue sin tener mucho apoyo de las fuerzas federales, sí, eso hay que decirlo. Pero van a hacer un operativo cerrojo en todos los accesos y también en puntos itinerantes de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, porque entienden que la Ciudad de Buenos Aires es un espejo para todo el país, Luis. ¿Cómo lo ve a Axel Kicillof en la provincia en este momento? Lo veo con mucha preocupación. Es una realidad social, económica muy compleja, donde está concentrado la mayor cantidad de trabajadores autónomos, particulares, cuentatropistas, que tienen necesidad de salir a trabajar para ganarse la vida diariamente. Es muy importante, me parece, la presencia de las Fuerzas Armadas colaborando con la Fuerza de Seguridad en el reparto de alimentos. Hay que cuidar mucho el conurbano porque por ahí también puede haber alguna situación social difícil, fuera de control. Por lo tanto, lo que hay que garantizar es una presencia muy fuerte del Estado. Con lo que planteaba Calvo, una suerte de flexibilización territorial en lugares donde hay poca coronavirus, más amplio. ¿Y acá más duro le parece que alcanza? A mí lo que me parece que no hay es la cantidad suficiente de estudios y testeos que permitan elaborar lo que se denomina una estadística cierta y previsible respecto a la evolución de la enfermedad. Yo esto no lo hablé con un médico especialista, sino con un licenciado en estadística, que sería interesante que en algún momento lo inviten, digamos, algún especialista en estadística, porque la estadística es una ciencia, una especialidad de la economía que trabaja sobre la tarea de campo. Sí. Si vos tenés poco nivel de trabajo, de estudio, de testeo, que como se lo denomina, vos no podés determinar para dónde va a ir esta situación. Me parece que este es uno de los problemas que aparecen claramente, ¿no? Bueno, está claro que donde estamos parados con el coronavirus tenemos varias aristas. Una política que estamos viendo con Pichetto, el tema económico que recién planteaba Maxi y ya se está sumando el doctor Kachanowski para hablar de este tema, y el tema central que es el tema médico, y está con nosotros uno de los expertos asesores del Comité Presidencial, que es el doctor Suet. Doctor Suet, gracias por estar con nosotros, Omar. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bien. Muchas gracias. Intentaré no poner muchos adjetivos, pero los periodistas tendemos a hacerlo. ¿Estamos aplanando la curva con esta cifra de muertos que tenemos y de infectados en la Argentina? La curva está plana. La curva, nosotros cuando empezamos con la cuarentena nosotros estadísticamente se mide, digamos esto, la dinámica de la curva con lo que se llama el doubling time, el tiempo que demora en duplicarse el número de casos. Cuando nosotros establecimos la cuarentena teníamos un doubling time de 2, que al día siguiente era de 3, o sea, cada 3 días se estaba duplicando la cantidad de casos. En este momento estamos con un doubling time de 9. Eso es una cifra muy buena, eso significa que el ritmo de crecimiento de la epidemia es muy bueno, es muy bajo, es similar a lo que se veía en Wuhan una vez impuesta la cuarentena. Eso es gracias a que el 90% de la gente en Argentina la está respetando, y eso es una de las, probablemente la única causa por la cual no tenemos, a diferencia de Brasil y de México y de Chile, un número tan alto de casos, e incluso nuestra cifra de muertos se sitúa en tasas bastante aceptables para lo que son el mundo, ¿no? De ahí me parece, Omar, que se desprenden dos cosas, ¿no? Lo primero es que es impensable levantar la cuarentena totalmente como en algún momento alguien fantaseó. Y lo otro que uno debe preguntarse en la Argentina es si debemos dar fe a la cantidad de muertos. Hoy un fiscal de la provincia de Buenos Aires le pidió a la morgue de la Corte Suprema que aclarara si se estaban haciendo todos los test necesarios, es decir, si se estaban contabilizando todas las personas que estaban falleciendo por coronavirus. Voy por la primera. Es absolutamente razonable no levantar totalmente la cuarentena el próximo 13 de abril, ¿verdad? Bueno, depende lo que signifique levantar, no levantar, flexibilizar. Nosotros lo que comentábamos en nuestras reuniones es que quizás hay que dejar de tener esa idea mágica de que se levanta la cuarentena,
porque si no el día 13 la gente va a salir en estampida a querer hacer todo lo que no hizo durante estas últimas semanas. Entonces, más que hablar de levantar la cuarentena, lo que se puede hablar es de relajar algunas actividades o abrir algunos pequeños grifos de producción, de comercio y de servicios para que la gente que la está pasando muy mal tenga algún tipo de ingreso económico y para que la sensación general de ansiedad de todo el mundo de no poder salir a comprar algo se relaje. Claro. Lo que pasa es que eso es directamente proporcional, la apertura de actividades va a ser directamente proporcional al aumento de casos que nosotros podamos volver a tener. Si volvemos a establecer este doubling time que yo te decía antes, de 3, si volvemos a tener una dinámica de transmisión como al inicio de la epidemia, que cuando incluso decíamos que había que hacer distancia social, decíamos que había que lavarse las manos, pasaríamos a tener en 10 días 6.000 personas infectadas. O sea, hoy tenemos 1.500 y en 10 días tendríamos 6.000 personas. Antes de abrir la mesa para que hablen, antes de abrir la mesa, para que hablen con vos, Omar, quería hacerte una pregunta. El número de fallecidos, lo digo con mucho cuidado, la hago con mucho cuidado esta pregunta, ¿permite decir exhaustivamente está bien cómo se están contabilizando las personas que han fallecido? ¿No se está escapando algún número? ¿No es impreciso por falta de test o por falta de algún tipo de rigurosidad científica? ¿Es exacta esta cifra que estamos dando, 53 personas fallecidas? Bueno, eso sería mejor preguntárselo a alguien del Instituto del Registro Nacional de las Personas, pero Argentina tiene uno de los mejores sistemas de identificación de personas nacidas y muertas, así que yo creo que sí. Deja de hace 3 semanas que cualquier caso de neumonía grave tiene que estudiarse para coronavirus. Entonces, cualquier caso de neumonía grave, y ahora desde la semana pasada, cualquier caso de neumonía común y cualquier caso de fiebre en personal de salud, cualquier caso de fiebre en Buenos Aires con síntomas respiratorios y en las otras provincias donde hay circulación, tiene que estudiarse. Así que sería raro que alguien entre a un hospital con una neumonía, se complejice con una neumonía en terapia y se muera y en una de esas 3 etapas no se haya hecho la prueba. Y yo tengo constancia clara de mucha gente que ha fallecido y ha estado esperando, digamos, post-mortem el resultado de la prueba, los médicos que lo han atendido para poder cerrar el caso si era o no era. O sea que sería raro que esté subestimado algún que otro caso, posiblemente si justo se muere antes de llegar al hospital, como pasa ahora en Guayaquil, que la gente se muere en la casa. Podría suceder eventualmente, pero no tengo esa información de que haya pasado eso en Argentina. Gracias, Omar. Los saludo a Roberto Kachanowski y hoy estamos debatiendo aquí en la mesa qué pasa con la cuarentena día 14, 14 de abril estoy hablando. ¿Te imaginas si sigue así, Roberto, buenas noches, si sigue así la economía, cuál es el efecto de mantener paralizado el país? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, mira, yo creo que el tema de la cuarentena le va a pegar muy fuerte a la economía. A ver, vamos por partes. En este momento el gobierno está aumentando el gasto, venía aumentándolo, pero ahora lo está aumentando más, el gasto público. ¿Sí? Sí. Vos mirás la recaudación impositiva del mes de marzo y se cayó como piano de piso 11. Y ojo que ahí estás teniendo el IVA, que te refleja lo que se recaudó en febrero, que todavía no había caído el nivel de actividad económica. Así que cuando tengan los datos de abril van a ser una lágrima. La combinación es economía parada con gente que no factura, por lo tanto no tiene que pagar impuestos, prácticamente paga muy poco. El gasto público subiendo y el Banco Central emitiendo. En ese contexto vos podés terminar agregando un problema adicional a todos los que ya tenemos. ¿Se entiende lo que digo? Sí, perfectamente. Estoy describiendo el escenario. Vos parás la economía, se cae la recaudación. Si aumentás el gasto, la brecha fiscal se financia solo con emisión, porque no te presta nadie de afuera ni te presta nadie de adentro. Que es un poco lo que planteaba Miguel Pichetto acá, que está viéndote, que es parada la economía, se paraliza, digamos, parada la actividad, se paraliza totalmente la economía, Miguel, ¿no? Comparto lo que dice Roberto. Estoy totalmente de acuerdo. Es un proceso que no se puede sostener indefinidamente. Me parece que después del 13, repito, va a haber actividades que hay que flexibilizar y poner en marcha. Ya vivimos la experiencia con los bancos. Los bancos deberían haber sido un servicio esencial desde el primer día. Ahí hay que analizar el por qué
no se tomó esa decisión. Indudablemente todo tiene que ver también con el componente del gremio, digamos, las posiciones tan rígidas de no entender la necesidad de la gente de tener la institución bancaria abierta. Sí, Roberto, le estabas diciendo algo a Pichetto mientras hablabas, ¿sí? No, mira, a ver, el dato es este. En la Argentina, el último censo que hizo el Ministerio de Producción se publicó en diciembre. Hay 605.000 empresas en la Argentina. De esas 605.000, el 99% son pymes, que es de 1 a 200 empleados, como se toma en la Argentina. En Estados Unidos se toma de otra forma, pero acá es así. Ese 99% de las 600.000 dan el 77% de los puestos de trabajo en la Argentina. El otro 30 y pico o 20 y pico lo da las grandes empresas. ¿Vos te imaginás que el tipo que tiene, no sé, un comercio que vende zapatos, ese no puede pero ni llevar plata a su casa directamente? O el que tiene el peluquero, sí, claro. O el mismo médico que no debe estar atendiendo, el dentista, qué sé yo, no sé. El mismo tachero que alquila el auto, paga el combustible y después de lo que recauda, cuando por esos costos lleva plata para su casa. Como no hay gente en la calle, no recauda. Entonces, yo entiendo lo del tema de salud, pero hay que... Si no tenés economía, después no vas a poder financiar la salud. Pero es que hay algo muy particular que está pasando, Roberto. Mientras vos hablas, lo veo sentir al doctor Sued, que es la medicina, especialmente el infectólogo, y tiene mucha lógica lo que está planteando Kachanowski. Me parece que compartís, Omar, ¿no? Comparto que es una encrucijada muy dolorosa y muy difícil. Hace el 17 de marzo, Inglaterra se dio cuenta que no funcionaba no tener cuarentena. Habían decidido no poner cuarentena para salvar la economía de Inglaterra y decidieron del 10 de abril no hacer cuarentena. Y el 17, porque habían asumido que era mejor que la gente se contagie y cree anticuerpos, el 17 se dieron cuenta que era un fracaso y hoy tienen 4.000 muertos. Sí, con la paradoja de terapia intensiva. La paradoja del Entonces, primer ministro internado, ¿no? Internado en terapia intensiva. Claro, pero ahí, perdón, entonces, Luis. Son decisiones muy difíciles. Pero ahí les quería preguntar tanto al doctor como a Kachanowski. Sí, perdón, les quería preguntar, a los dos, por eso los puedes transmitir. Entiendo la encerrona, pero tenemos como la ventaja, todo el tiempo están diciendo que tenemos la ventaja de tener el diario del lunes, ¿no? El doctor hablaba de Inglaterra y que fue una decisión casi epidemiológica, ¿no? Esto de que se infecte el 80% para inmunizarse no funcionó. Pero Estados Unidos priorizó claramente la economía y hoy están diciendo el secretario de Salud que esperan la peor semana de la historia, sumados con muertos, lo que puede ser Pearl Harbor, el 11 de septiembre, que es una semana dantesca la que se espera. 100.000 a 200.000 en Estados Unidos. Entonces yo creo que ahí yo vuelvo a realmente a ver la visión del presidente cuando en nuestra primera reunión, que fuimos muy tímidos a pedirle que extiendan la cuarentena, y nos dijo, bueno, el PBI eventualmente se puede recuperar, pero los muertos no se Es así de claro, está claro. Entonces, si es doloroso, pero hay que hacerlo, habrá que hacerlo. Está claro. Sí, Luis, Miguel. Llevamos 30 días. Vamos a cumplir 30 días. Wuhan salió con 3 meses de cuarentena y salió. Y hoy es una ciudad de 11 millones de personas que no tiene casos. Ahora, doctor, ¿no cree que se está testeando muy poco? Se llevan testeado nada más que 10.062 casos. El gobierno, según las métricas que había hecho Salud, hoy tenía previsto tener 18.959 infectados, o sea, tenía previstos más infectados de los que testeó. ¿No cree que ahí hay un error y que se tiene que hacer algo ya? Bueno, no creemos que haya un error, porque en el sentido de que no creemos que se esté pasando demasiada cantidad de personas subdiagnosticadas. Seguramente hay un subdiagnóstico y seguramente cuando aumentemos el testeo van a aumentar. Pero ¿qué indicadores tenemos nosotros para ver que no es digamos que no estamos muy por debajo? Uno es la proporción de personas positivas de las que testeamos. Y esa proporción va bajando, no va subiendo. Claro. Y otros tenemos 17% de todos esos 10.000 testeos que son positivos, ¿no? Entonces eso significa que estamos testeando un montón. ¿Tendríamos que testear más? Seguro que sí. Claro. Y la otra es la cantidad de muertos que dijimos antes, que creemos que no hay un subregistro importante. Omar. Entonces, la otra es la cantidad de personas en terapia intensiva, que tenemos solamente 100 personas en este momento internadas en terapia intensiva. Entonces hay marcadores que nos permiten pensar que hay una cantidad de testeos relativamente
aceptables, no te diría buenos. Bien. Tenemos solamente 10% de todos los casos que aparecen atribuibles a circulación local. Bien. Eso significa que la gran mayoría de la gente todavía sigue infectándose a través de los contactos que vinieron de afuera. Omar, eso es bueno. Sí. ¿Podemos hacer más testeos? Sí, hay 100 laboratorios ahora habilitados y de esos 100 laboratorios son los que están nutriendo un poco estos 500 y 700, entre 500 y 700 pruebas que se hacen cada día. Que no se hagan más depende de muchas causas, está claro. No solamente de la posibilidad o no de hacerlas. Hay pruebas en el país, había 31.000 pruebas hace una semana, ahora están entrando más y hay una compra de 500.000, digamos. Pero Omar, las políticas de expandir un poco más seguramente son necesarias. Perdón la interrupción, Omar. Enseguida vamos a seguir con ustedes. Agradecerte y también agradecerte a Roberto Kachanowski. Un poco, Miguel, lo que se plantea es lo que vos planteabas al comienzo, el dilema no fácil de resolver, salud, economía, salud. El Washington Post lo puso en su momento de una manera tétrica, horrible para mí. Es morir de coronavirus o morir de pobreza. Sí, lo que creo que es una falsa contradicción. El gobierno tiene el deber de abordar los dos temas con la misma entidad, con la misma decisión y con la misma fortaleza. No dejar caer el proceso económico y tomar todas las medidas que sean necesarias. Esto es lo que estoy diciendo, con más intensidad, utilizando todos los poderes del Estado, funcionando el sistema, más sistema. Yo no tengo una visión de la antipolítica, creo que es un error. Salimos con un fuerte compromiso de todos los actores, del Congreso trabajando, del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial también. Sí, lo de salud o economía es un falso dilema porque vas a la cuarentena por las buenas y se te derrumba la economía, como pasa en la Argentina, o se te derrumba la economía y vas a la cuarentena por las malas, que es lo que pasa en Estados Unidos. Digamos, cuando la gente ya se empieza, hay 300.000, 400.000 casos infectados, aparecen en todos lados, miles de muertos todos los días. Bueno, la economía norteamericana está paralizada y también se disparó la desocupación, es decir, hay una situación dramática. Lo que pasa es que en Estados Unidos tienen otras espaldas, otro financiamiento para hacer una política compensatoria muy fuerte, no para compensar esta crisis que ya consideran que puede ser similar a la depresión del 29, es decir, una depresión que dispare la desocupación, inédita, mucho mayor que otras crisis como la de 2009 y demás. Ahora, sí, claramente tienen elementos para apenas pase la pandemia y Trump claramente tiene en mente el número de muertos. Hay que ver cómo va a pasar Estados Unidos esta catástrofe, cuántos van a ser los muertos, si van a ser 100.000 como dice Trump o 200.000 como él mismo dice otros días. Pero claramente están enfocando todos los cañones para que apenas pase esto la economía pueda salir en forma de V, pueda salir rápidamente. El problema que tenemos en Argentina, y por eso yo coincido que el gobierno estuvo rápido y muy correcto, dicen los expertos en el tema de la cuarentena, y esto ha generado este achatamiento de la curva y que no se desborde a esta altura ya el sistema de salud argentino. Ahora sí hay una presión muy grande desde el punto de vista de la economía, entonces hay que ir moderando cómo se sale paulatinamente. ¿Con qué tiene el Estado? Digo, hoy uno de nuestros entrevistados que estuvo aquí, que es Gerardo, que estaba en Pisa, dijo, Italia me ofrece un crédito, 25.000 euros, tasa cero, y me sale de garante el Estado. Está bien, pero cada economía ofrece lo que está a su posibilidad. La economía argentina, mencionábamos, pone subsidios en manos de los jubilados, de la asignación universal. Ahora, por el lado de la oferta, está tratando de poner algo de crédito. Por supuesto que las herramientas son asimétricas, pero respecto del tema salud y economía, reafirmando algunas cosas que se dicen acá, Estados Unidos comenzó privilegiando la economía y termina dando 10 millones de subsidios de desempleo y tiene el foco de infección más grande. Entonces me parece que el propósito es ¿por dónde empezás? No hay contradicción, pero empezás por un lado, empezás por el otro. Déjame preguntarle a Pichetto, ¿lo está haciendo bien el gobierno? O sea, a esto, ¿por dónde empezar que plantea Marangoni? ¿Está haciéndolo bien? ¿Está ayudando bien? ¿Está haciendo todo lo posible? A ver, repito, en lo sanitario me parece que ha actuado bien y además hoy la escuchaba a la doctora Bisotti, que me parece que es una profesional muy seria, dio un dato que es muy importante, que también lo ratificó Suet, que el nivel de terapia intensiva, tanto en el sector público como en el privado, es muy bajo, lo cual es un dato realmente muy importante para evaluar cómo va este proceso. En la economía me parece que el gobierno no ha tomado todas las medidas que tiene que tomar con la intensidad y la fortaleza que hay que tomarla. ¿Y en lo político? Fundamentalmente,
Yo creo que hay que ayudar, como bien dijo recién Marangoni, hizo una buena tarea en aquellos que reciben cheques todos los fines de mes. Digamos, planes, aguache. Ahora, los sectores medios, los que tienen un trabajo en relación de dependencia, los autónomos, los cuentatropistas, el carpintero, el pintor, el gomero. No sé por qué las gomerías están cerradas, entre paréntesis. Y por qué las ferreterías están abiertas. Pero bueno, son las cosas que van a tener que abrir. Usted ahí está dejando traslucir, no, digo, le está tirando demagogia con las... No, digo de que es imprescindible, después de 30 días, empezar a abrir las actividades. Esto me parece que va a ser... Luis, todos tenemos, los economistas tenemos, pues se le acercaban al gobierno también los sectores empresarios, las cámaras de empresarios, la CGT y demás, listado de los sectores que están en situación crítica. Y se está evaluando la semana que viene abrir la actividad económica. Entonces, todos tenemos ese listado, sabemos. Ahora, del otro lado, yo soy economista, me puedo sentar de este lado y decir, bueno, sí, efectivamente, estos sectores que son intensivos en trabajo y que si vos lo pones 15 días más en cuarentena, hay una explosión de la desocupación. Que ya en esos sectores está ocurriendo desde el punto de vista informal. Ahora, del otro lado se van a sentar los expertos en salud y yo no tengo nada para decir ahí. Claro, le va a decir, porque no los expertos en salud me van a decir, ojo que, bueno, no circule, la gente va a decir, si esto no se reabre, gente. Claro, Luis, todo el trabajo que se hizo desde el punto de vista de la salud puede malograrse. Ahí está, si hay un rebrote. Ahí está el estadista, el gobernante. Esto no es un gobierno de los médicos. Hay que escuchar a los médicos. Y hay que escucharlos realmente atentamente porque esto es un tema nuevo que impactó al mundo, no es un tema de la Argentina. Y hay que darle mucha importancia a las especialidades, a la gente que sabe de esto. Ahora, las decisiones también son de naturaleza política, económica, con una visión un poco más amplia. Pero mire Bolsonaro. Mire Bolsonaro que no le quiso dar bolilla a los médicos. O Boris Johnson o demás. Este es el cuento. ¿A quién ponemos de ejemplo? Pero perdón, en temas económicos, en este mundo de hoy, ¿a quién ponemos de ejemplo? A nadie. Pero a ver, Brasil, ¿Qué país logró en medio de esta pandemia decir... hacemos yo tengo un país pero es incomparable, que es Suecia. Pero es incomparable, porque son suecos. ¿Qué quiere que te diga? Bueno. Claro, es incomparable. A ver, yo lo que digo, hay una palabra que venimos elaborando siempre cuando me reúno con el expresidente Macri. Equilibrio. Nadie dice de no cumplir con... ¿Qué dice Macri? Tiene una visión de preocupación fundamentalmente por la evolución económica, indudablemente. Le preocupa también la salud de los argentinos de manera integral. Desde el punto de vista también de la salud mental, del aislamiento. El aislamiento y la soledad es un tema grandes traumas. Muy complicado. El otro día leí un artículo muy interesante referido al tema de la soledad, al tema del aislamiento. Es perturbador también ese escenario. Lo que digo es, 30 días es un número de días importante para evaluar. Y también para evaluar qué actividades podés abrir y empezar a mover las ruedas de la economía y ayudar desde el Banco Central, desde el Tesoro, desde la AFIP, desde las direcciones generales de rentas. Todos van a tener que poner no algo. se llegó al pico, digamos. Me parece que también esa es la pregunta, ¿no? Se está esperando el famoso pico que se viene dilatando. No puedo evaluar. No, por eso yo tampoco, digamos. Pero vos recién decías no es un gobierno de científicos o de médicos. Y debería, porque hoy la prioridad me parece que la tienen que tener justamente ese comité asesor. No, Si entonces no démosle el poder político al comité asesor. Yo lo que digo es que el presidente es el que resume, digamos, las voluntades, tiene que escuchar, por supuesto que tiene que escuchar, y también tiene que ver la realidad económica social de los argentinos, el futuro de los argentinos. Claro, pero si los médicos le dicen que el pico todavía no llega y que llega, como decía recién Javi, a mediados el 15 de mayo. ¿Qué hace? Antes empieza a reactivar la economía. Pero pongámosle, Romina, pongámosle un ejemplo más concreto. Viernes pasado de los bancos, con ese desbande. Ahí está. ¿Cómo vio lo del viernes de los bancos? Una locura, porque además no se comprende desde el gobierno algo que ellos conocen, que es precisamente el conocimiento sobre el territorio. El 86% de los jubilados argentinos cobran y hacen la cola en el banco. Claro. No usan la tarjeta de débito. Esto es un dato casi... Y el problema es que se le dio más importancia al gremio, muchachos. Digamos la verdad. La presión gremial hizo que el banco pasara a ser una actividad no esencial y fueron todos a la cuarentena. O sea, para complacerlo a Palazzo, cerraron todos los bancos. Es lógico que el representante sindical vele por su gente, está todo bien, Mira, pero hay actividad. Los camioneros
siguieron trabajando. Es muy impresionante lo que está pasando por estos momentos, ¿no? Porque ahora vamos a contar el comunicado del Banco Central de la apertura del lunes en los bancos, con turno de los clientes, no por ventanilla y demás. Pero Sergio Palazzo acaba de tuitear en las redes sociales una nota que le hicieron en un canal colega al presidente de la Nación, donde dice el presidente: hubo un error nuestro con los jubilados en los bancos el viernes, y Palazzo pone en su tuit, para los que culpaban al gremio, como que el presidente asumió. Dice, se hizo cargo que fue un error del gobierno. Está diciendo el presidente que fue un error del gobierno. La responsabilidad de abrir los bancos y fijar el cronograma de pago sin del duda gobierno, es no del del sindicato. exactamente. Estamos de acuerdo. No del sindicato. Estamos de acuerdo. Exactamente. Estamos de acuerdo. El sindicato puede pedir lo que aunque quiera. haya habido presión del sindicato, el que va a tomar la Central resolución y ANSES. definitiva es el Central no se paró fuerte Nadie, frente a los nadie gremios. tampoco Tiene razón acá, no nadie se paró tampoco fuerte, es no lo quieren decir. inocente en la Argentina. Todos sabemos la importancia que tuvo Palazzo en términos de la construcción política de esta propuesta. Lo que digo es que esta actividad bancaria debería haber sido una actividad esencial. Absolutamente, en eso estamos todos de acuerdo. Miguel, Vos fuiste En presidente eso estamos del Banco totalmente de Provincia. acuerdo, y lo dijimos en este programa cuando se interrumpió la actividad bancaria, y dijimos, se cerró mal y se abrió peor. Está mal si es una pregunta absolutamente contrafáctica y en el medio de una pandemia la hago con mucho cuidado. Si usted fuera vicepresidente de la Nación, ¿le aconsejaría al presidente que abriera la cuarentena el lunes? Vuelvo a repetirte, Luis, yo abriría determinadas actividades. Algunas críticas, algunas que pueden abrirse. Yo creo que hay realidades y además también evaluaría las regiones. Te digo, salvo el caso de Ushuaia, la Patagonia, en términos estadísticos, Claro. es Chubut no tuvo caso, ¿no? insignificante. Chubut no tuvo caso. Digamos, y esa región tiene que ver con el petróleo, tiene que ver con minería, tiene que ver con pesca, tiene que ver con actividades productivas importantes, tiene que ver con construcción. El otro día hablé con un dirigente sindical importante de la construcción de Neuquén. Hay 30.000 puestos de trabajo parados. Y de continuar un periodo más largo este tema, indudablemente muchos de esos puestos lentamente se está flexibilizando, se va a flexibilizar y se está Claro, flexibilizando. que es un poco lo que planteaba Calvo, ¿no? Exactamente. O sea, que va a haber como tandas de 15. Ya de 15 la días. semana pasada se flexibilizó, por ejemplo, corralones de la construcción. La semana que viene todo insumo de construcción para obra pública, incluyendo también, por ejemplo, asfalto y demás, para realizar pequeñas obras Hoy públicas. vi que Coto dijo que se va a le liberar. permitían continuar Yo digo, la obra. hagamos preguntas bien concretas de la semana que viene. ¿Van a abrir los shopping? No. Desde ya que escuelas no, espectáculos deportivo. públicos no. ¿Transporte público qué va a pasar? Mirá, ahí el ministro Meoni hoy dijo que aspiraba a que se duplique la cantidad de servicios. Él puede aspirarlo. No le van a decir que no. Pero digo, los que el concepto de solo puedo viajar, pueden viajar en un colectivo tantas personas como asientos hay. ¿Se va a sostener eso? Se va a sostener. Se va a sostener. Sí, por la experiencia particularmente de España, ¿no? Lo que, Gran parte lo que están tratando es de agregar unidades. O sea, que haya más Que haya frecuencia. Más frecuencia. Y en el pero subte lo mismo será. En el subte lo mismo, pero insisto, en la ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la ciudad no quiere flexibilizar las medidas, porque también la ciudad de Buenos Aires Espera, ¿quién? es foco importante y está siempre latente la situación del conurbano, en donde se van a atender la gente crítica del conurbano. Y En el el hospital problema, público de la el problema ciudad. básicamente es Los la media y hospitales larga de la distancia que hoy está paralizada totalmente. Es un tema, y también los vuelos de cabotaje están paralizados totalmente. No hay vuelos de cabotaje en Argentina y media y larga distancia. No te escuché, Miguel, que decías cuando hablaba Calvo, perdón que... Comparto con Javier que el conurbano, un porcentaje importante se atiende en los hospitales. ¿Se vienen para acá? Como que un ejemplo concreto, digo, de esto que veníamos hablando con Pichetto, me escribe y me dice que lo puedo citar Claudio Cerini. Claudio Cerini tiene 800 empleados. El peluquero. El peluquero que tiene además en los shopping, vos recién preguntabas. Dice que concretamente pagando 800 sueldos llega a los sueldos de marzo y abril en este contexto. Mucha suerte. Sí. Con mucha suerte, con cero ayudas, dice los bancos, tremendo. Digo, para plantear casos concretos. Pero por otro lado, vos qué decís, que abran, entiendo, pero que abran las peluquerías porque tienen que trabajar los 800 empleados a riesgo de que se pueda... Digo, Trabajadores profesionales, cuentatropistas, gente que se gana la vida por su cuenta, carpintero, vas a tener que abrirlo.
Bueno, en realidad se podría plantear que vas a tener abril, que abrir. Sí. abril Pero que hay- pero- es el mes clave en el cual van a tener que poner más plata el central y a lo mejor vía el propio Banco Central. ¿Por qué? Porque es el mes del parate absoluto. Marzo vos trabajaste 20 días, abril nada. Es decir, no abrir la cuarentena, por supuesto que va a requerir poner muchos más recursos, indudablemente, porque vos elegiste un camino. Si el camino es abrir muy gradualmente, te va a costar más plata, vía emisión, vía lo que sea. Pero si elegís ese camino, la tenés que poner arriba de la mesa. Ni hablar. Tenés que poner rápido Pep. y sin burocracia. Y esto es importante Claro. porque algunos bancos, sobre todo en el Pero sector es privado, se el ponen rigor- pícaros a Sí, Miguel. poner El demasiadas rigor condiciones. de sacar un crédito en el banco, digamos. Te piden el libre de deuda de la FIP, el Claro. domicilio, la Exactamente. vacuna Tendría que haber antivariol. empezado el miércoles pasado y no pasó. Acá, por eso estoy mirando el teléfono, estoy recibiendo cantidad de mensajes de pequeñas y medianas empresas. Cantidad, ¿eh? Lo mismo. Leo solo uno al voleo, que viene de mi zona, de la ciudad de Rosario. ¿Me explicás cómo pago el sueldo el mes que viene? Pagué la quincena y saqué todo lo que tenía de ahorro. Ahora no estoy en condiciones. Fabricamos una parte de suela de zapatos, por lo que está diciendo. Vamos, pero ahí volvemos a la misma encrucijada, Miguel. Toda la industria No. textil, toda la industria A ver, del calzado está paralizada, toda la industria metalmecánica está paralizada, las autopartistas están paralizadas. Esos son cientos de miles de puestos de trabajo que, como decíamos, en el caso de las pymes, aguantan una quincena, 2 quincenas. Yo no creo que la No llega. mayoría es una quincena. Sí. Entonces hay una situación muy delicada. Como dice Gustavo, acá lo fundamental es, ahora para estos días, la asistencia directa, automática, Que no está llegando. a través No del está Banco llegando. Central y los Pero, bancos. y no pues, está llegando. perdón, Bien. pero me parece que es muy importante plantear que no es lo mismo esto, que haya ya una asistencia directa, urgente, importante, como Abrir lo decía, todo. automática, abrir, no es lo mismo. Estamos hablando casos Serini, Sí, sí. 800 empleados, que reciba una ayuda económica. No es lo mismo hacer que abran las peluquerías y que un montón de Exacto. gente se Claro. junte. Yo creo que este es el momento de en la un lugar ayuda, donde puede sobre contagiar. todo para las peluquerías. De La verdad que abrir la ayuda. peluquería, O sea, con todo el respeto del trabajo de la peluquería, pero me parece que no es la prioridad. O sea, pero Ahora, bueno, que sí, ponerle la plata en las cuentas, sí. Sí, O sea, sostengamos la no circulación y bancá. Exacto. El crédito que yo te ayudá. hablaba del vice que va a estar a partir de mañana, ya son 90.000 millones de pesos que han arreglado con 43 bancos. Es un montón. ¿Alcanza? No. Sí, pero a ver, claro voy, que voy no a poner va a un alcanzar. número. La nómina salarial de los empleados en blanco mensual Sí. de la Argentina son 350.000 millones de pesos. 6 millones de trabajadores por el salario promedio, los asalariados en blanco. En blanco. O sea, para darte una idea de la magnitud de los De lo que instrumentos hablamos. que tiene. Vamos a ver, el crédito del vice está bien y demás. Por ahora es algo menor que lleva tiempo instrumentar. Entonces hay una situación muy delicada. Yo creo que van a partir del lunes, flexibilizar algunos sectores económicos que están en una situación crítica y que no representen un riesgo para... Pero es la para pregunta los concreta que da Maxi. ¿De dónde 350.000 era? Sí. 350.000 millones. ¿De dónde? Vas a hacerlo vía emisión. O sea, Ese es el cálculo que se hizo cuando Sí. se emitieron el 300.000 crédito millones de externo no pesos tenés, para acabás darle a los de- bancos para que presten. sí. De defaultear. de perfilar, sí, defaultear, reperfilar, lo que quieras. Postergar el pago de la deuda en jurisdicción nacional, que es un mal dato también desde el punto de vista de la negociación con el sector que tiene jurisdicción extranjera. Vas a tener que afrontarlo desde el Tesoro, no tenés otra Un dato. Maquinita. salida. Y Lo un que tema- está proponiendo es maquinita, Miguel. un No es tema algo que bueno. mencionamos. Proponiendo Es la única que fuente la de única verdad es la realidad, digamos. Y esto hay que ¿Sabes abordarlo. ¿Sabes cuál es el miedo que me da? Que estemos al borde de provincias con cuasimoneda. Mira, Bueno. es preferible que ese tema, si se aborda, el debate de fondo de ese tema, sea el Estado Nacional el que las haga, no las provincias. ¿Te imaginas al Estado Nacional emitiendo un LECOP, un No. patacón? Él dice evitar eso. Hoy Evitar- tuviste la primer evitar- cuasimoneda. Ah, o sea, Evitar eso. en vez de cuasimoneda, tirar billetes. Billetes. Siempre miro el pasado de la Argentina. 2001-2002, el doctor Duval, de presidente, implementó el DECOP, que me fue acuerdo. una paramoneda no inflacionaria que sirvió como moneda de reemplazo de emergencia para pagar impuestos, para recibirla en el supermercado. Tiene que ser dada por el gobierno nacional antes de que se empiece a fabricar papeles Cada en uno. la provincia. Ahora Me parece digo, que es mucho hoy mejor. Para eso no debería estar... Ahí te dejo, Luis. Gustavo y Nacho. Pero no tendría que estar sentado... ¿Tendría que estar sentado todo el arco político? O sea, sentado Alberto Fernández, Macri, Negri o quien sea el radicalismo, el ex gobernador de Mendoza, la izquierda. ¿No tendrían que estar todos sentados en el bendito Consejo Económico Social que nunca se llamó?
reconstrucción del 2001-2002 y la recuperación de la Argentina y la legislación de emergencia que votó el Congreso, que es muy rica en antecedentes, en cambio incluso de la estructura del concurso preventivo y de la quiebra. Habría que extender el crackdown, que es para bienes culturales, para canales de televisión y para diarios, a todas las empresas, a todas. Porque el crackdown permite que la empresa no se pierda y que los trabajadores sigan trabajando. ¿Pero te imaginás convocar el diálogo argentino de Duval del 2001 ahora? Me parece que podría ser una salida. Sí, Nacho. Pichetto no lo ve en ese sentido, Alberto, más cercano a esa idea que tal vez la que hubiera tenido en su momento Mauricio Macri. Algunos sectores del oficialismo actual dicen, si el presidente era Macri, la que nos tocaba. ¿Qué dice usted? Eso lo dijo Carlotto. También esa afirmación me pareció muy pequeña, muy miserable. Una palabra que está de moda ahora. Es contrafáctico. Yo creo que todos hubiéramos hecho lo mejor para los argentinos. Bueno, pero Macri pensaba en la economía, dice usted. No, Macri piensa y mira desde una manera más integral lo sanitario y lo económico, y la conjunción de las medidas que tiene que tomar el gobierno tienen que abordar ambos planos, ¿no? En lo sanitario hizo bastante desastres durante la gestión, se lo recuerdo, senador. Proceso de decadencia de los servicios de salud, de educación y de seguridad no empezaron con... Rebajó el Ministerio a Secretaría, le recortó presupuesto, se dejó de comprar vacunas. Le pediría que en el tema sanitario sea cuidadoso en defender una gestión que fue a todas luces muy pobre. Y no es contrafáctico eso es fáctico. Sí, aunque el proceso, repito, Argentina tenía niveles de educación, de seguridad y de salud realmente muy importantes y siguen siendo, comparado con Latinoamérica, superiores. Este proceso es un proceso también de decadencia que pudo haber tenido falencias, por supuesto. Están en el marco de la crisis del 2018, fundamentalmente con la devaluación. Quiero decirles que se reabren los bancos, enseguida Máximo Montenegro va a repasar cómo va a ser desde el lunes, digamos, para llevar calma, porque si para los jubilados se provocó el desbande que se provocó el viernes pasado, empecemos a pensar que no todo el mundo va a poder cuando se le antoje al banco, pero sí van a abrirse las entidades bancarias para otras actividades que no sea el pago de jubilaciones y de beneficios sociales. Sí, Gustavo. Hoy a la tarde tuviste la primer cuasi moneda. La provincia de Córdoba aprobó un bono, un título provincial para pagarle a sus proveedores y que los proveedores se puedan dar vuelta y ese bono volver a dárselo al Estado para pagar impuestos o que los bancos lo tengan para garantizar préstamos. ¿Qué estoy señalando? ¿Es una cuasimoneda? No, porque no circula a nivel de la gente para ir al almacén y comprar un kilo de azúcar. Pero, ¿qué te está marcando? Que hay que mirar las provincias. ¿Por qué? Porque las provincias y los municipios son pagadores de 2,5 millones de sueldo en todo el país. Y si se caen... Olvídate. Vas a tener un problema mayúsculo, como se caen las empresas, etcétera. Ahí, evidentemente, hay una suerte de puja. ¿Por qué? Porque el Estado Nacional tiene la posibilidad de distribuir 70.000 millones de pesos en aporte del Tesoro Nacional, que son fondos discrecionales que puede dar y que hasta el momento viene habilitando más o menos. Pero las provincias le están diciendo, mirá, a ver... Es un poco lo que planteaba. Bueno, agrego un dato, Luis. Notablemente la recaudación. Los impuestos cayeron, la recaudación, en marzo nacionales el 12% respecto de la inflación, pero si tomás la última semana cayeron el 25%. Y para abril se calcula que van a caer entre el 40 y el 50, que es lo que va a caer provincias, porque las provincias están atadas a impuestos internos que están vinculados a la venta y las ventas se desploman. Así que ahí también hay que mirar. Lo que pasa hoy en Córdoba uno lo puede tomar como una suerte, vamos a decir así, de juego de señales para decir... Mirá, empezamos a hacer esto, apurate con el respaldo. Miguel. Sí, hay mecanismos de prevención que empiezan a tomar las provincias. Y esto que ha hecho Córdoba son actos preparatorios en términos de lo que puede ocurrir frente a recaudaciones que se van a desplomar. Ingresos brutos, patentes, que son impuestos que cobran las provincias, el inmobiliario, ya va a haber una sensible baja. ¿Y qué te dicen de las charlas que tenés con los dirigentes provinciales? Me imagino que hablarás con algún gobernador, con los diputados de las provincias. ¿Qué te dicen? Bueno, ahí hay de todo también, porque hay provincias que están mejor paradas económicamente, que no tienen deuda, y hay otras que tienen dificultades. Claro. No es el mismo escenario, ¿no? Yo estuve con un gobernador del norte que tiene una estructura económica muy sólida, con un buen nivel
con cuidado de los fondos públicos, bueno, hay otras que están en otra situación. Que no podés hacer un cuadro igual y general. Sí, Maxi. Están imprimiendo no solamente para este paquete financiero para los bancos que presten a las pymes, sino que en el último mes imprimieron 200.000 millones de pesos para asistir al Tesoro Nacional. Los gastos del Tesoro Nacional teniendo en cuenta la caída de la recaudación. De esos fondos que se están imprimiendo, yo te diría día por medio, porque hay asistencia del Tesoro bajo distintas formas, muy seguido. Hay una partida de por lo menos 60.000 millones de pesos de aporte del Tesoro Nacional para que las provincias paguen sueldo. Claro. Para que te des una idea, Kicillof hace el cálculo de que en 30 días la recaudación estimada que ellos prevían para esta altura del año les cae 16.000 millones de pesos. Es decir, tiene un problema enorme también la provincia de Buenos Aires, como otras jurisdicciones, para pagar sueldos. Hoy, ¿sabés cuál es la empresa que está marcando récord de consumo de electricidad? Sí. Según los registros de una de las distribuidoras del Gran Buenos Aires. La ex Chicone Calcográfica, que hoy es parte de la Casa de la Moneda. Todo tiene que ver todo, ahí, ¿no? En Panamericana y 202. Quedó libre. Ahí en Panamericana y 202, exactamente. Yo estuve, el año pasado estuve en la Casa de la Moneda. Explícala bien porque por ahí no se entiende. El lugar donde le están dando la maquinita. Los billetes se imprimen en la Casa de la Moneda, ahí atrás de... abajo, sí. En Retiro, atrás de Retiro, exactamente. Y la principal sucursal es la ex Chicone Calcográfica, que es la empresa que está de impresión de billetes ahí en Panamericana y 202. O sea, fue estatizada. ¿Me entienden? Bueno, que es en el registro de una de las distribuidoras de electricidad del Gran Buenos Aires, donde se han caído los consumos de energía domiciliarios e industriales, se han derrumbado en el último mes. Es la única que está marcando récord de registro. Una imagen, yo no sé qué es, una sátira de la Argentina. Sale a impresión domiciliaria Amado Budo por Chicone Calcográfica, que es el lugar donde más energía se está consumiendo para imprimir billetes. Le pregunto a Gustavo. Hoy del Estado, hoy es una empresa, del Estado. De todas maneras, como nadie dice fue a Pichetto, reclamar la plata de la como dice Pichetto, todavía. Nadie fue a reclamar esa plata. ¿Se atreven a decir a dónde vale? Como decía Pichetto, no hay otra fuente. Yo sé que con el bolón que tenemos la pandemia, esta pregunta por ahí puede ser secundaria. Pero ¿se atreven, Maxi, Gustavo, a decir, con este nivel de emisión, ¿a dónde va la inflación? Es que no es el problema ahora. Porque vos ahora tenés que poner plata en los mostradores, plata en los sueldos, plata en el bolsillo. Después verás cómo lo esterilizás más adelante, pero es como que te estés ahogando y quieras preguntar ¿cuánto me sale si es del hijo de Capricornio el bombero que te viene a salvar. Es decir, que me rescate, después vemos. No, haceme acordar que hoy, 7 de abril, yo lo pregunté. Porque haceme acordar que yo lo pregunté. Pero hoy el problema es no ir a una depresión económica similar a la del 2001 o mayor. Construir salidas creativas en términos, digamos, de legislación, de preservación de las empresas, extender el plazo del APE, que es el acuerdo preventivo extrajudicial. Hay que buscar de que todos los poderes del Estado funcionen, que el Congreso funcione, que esté en línea con el presidente. Y no es el momento, Miguel, me parece, digamos, en línea con lo que venís diciendo, para que afloren las miserias políticas que están aflorando. Nacho también lo sabe, hay mucha preocupación en el gobierno con esto que vos marcabas, que de repente estaban todos alineados con el comandante. Y de golpe grieta. Alberto. Pero la grieta no es solamente la grieta de afuera, porque hay fuego amigo. Digamos, esto también, vos tenés a Marcos Peña, que hoy no lo quiso nombrar con nombre y apellido el presidente de la Nación, pero dijo, todos saben quién es la persona a quien me refiero que está atrás de los trolls, que me preocupa el clima que está generando. Se refería a Marcos Peña, alguien entiendo que está alejado, por lo menos me están diciendo que no está haciendo de los círculos de reunión. No, que no está de los círculos de consulta. Pero también hay fuego amigo y que preocupa. Le preocupa mucho a Alberto Fernández y por eso también se explica por qué no pidió renuncias la semana pasada cuando fue lo de los jubilados. Pero te agrego un fuego amigo de hoy que quiero preguntarle a Javi, que lo tiene. Grabois, que sale furioso hoy por esta compra, corregime, entre el 35 y el 50 y pico % de fideos y aceite. Contame eso, por favor, Javi. Fideos, aceite y harina. Acá está, mirá. Se descubrió, el colega Diego Cabot de La Nación descubrió, revisando boletines oficiales y las adjudicaciones del Ministerio de Desarrollo Social, que el ministerio que asiste a la gente más necesitada compra mayorista, supermayorista, decenas de miles de litros de aceite, de kilos de harina y de kilos de fideos, más caro que lo que sale el minorista en el almacén de la el súper. Bueno, esto provocó esto, ¿no? Estas son las cosas que me enferman y no se pueden dejar pasar, dice Juan Grabois.
Algún HDP compró fideos al triple de lo que valen y de la peor calidad. Nosotros compramos a 28 pesos el paquete versus 84 que compró el Estado. Sí. Ministerio de Arroyo. Es una estafa a los pobres. Confío en que Alberto Fernández va a poner en los puntos al responsable. El presidente en esta entrevista que mencionábamos recién dijo que no se iba a pagar ese sobreprecio y el ministro de Desarrollo Social antes de eso había explicado que bueno, que había un tema ahí de licitaciones, que a veces el Estado tiene que pagar un poco más urgido por la emergencia, que pasó de asistir a 8 millones de personas, pasó a asistir a 11, pero la verdad es que hay ya 2 funcionarios que están puestos en la mira del Ministerio de Desarrollo Social. No creo que los vayan a echar ahora, pero de la manera de cómo se manejó la licitación, parece que hay algo más que simplemente un descuido. Es grave. Sería de una enormidad. Arroyo, el ministro contestó, desde el Ministerio de Desarrollo convocamos a una licitación para una compra extraordinaria de alimentos ante el aumento de personas, lo que decía Javier, que asisten a comedores y merenderos, comedores y merenderos, donde la asistencia pasó de 8 a 11 millones y explicó esto. ¿Cómo leíste esto? ¿Qué pasó? Comparto lo que hablábamos previamente, antes de empezar el programa con Maximiliano. El gobierno tiene que comprarle a los que lo fabrican, directamente, a fábrica. Molino, Arcor, directamente. Y fijar precio. En la emergencia, en la urgencia lo puede hacer tranquilamente. Claro. Es una decisión totalmente lógica y razonable frente a hechos como este que estamos viviendo en la Argentina. Y el otro tema que preocupa también es la inexistencia de los trabajadores del cartón. Fíjate que... Sos bravo con Grabois. No. Sos bravo. Pero a ver, te lo explico. Porque el gobierno dijo que la fabricación de cartón como insumo para comestibles, para la leche, todos los productos que se hacen con el packaging del cartón, del papel, tienen un problema, que es la falta de actividad de los cartoneros. Hoy hay empresas que están paralizadas, que fabrican estos productos y que están paralizadas porque no tienen insumo. Porque lógicamente está paralizada toda la actividad y los cartoneros no están en la calle porque tienen prohibido transitar por la calle. Este es un tema que es la fabricación de artículos o productos que va envasada a la comida es esencial. Pero si no tenés el insumo, tenés problemas. Ahora, yo me quedo pensando en algo, ¿no? Si hay, como plantea Javier, 2 funcionarios al menos que quisieron hacer negocio con la compra de fideos y arroz en medio de la pandemia, yo no me atrevo a usar el calificativo que me parece que todos estamos pensando. Digamos, ¿vos sospechás que de verdad hay 2 tipos que quisieron llenarse los bolsillos con esta licitación? No creo ni dejo de creer. Creo que el Estado, funcionando mal, deja abiertas una cantidad de huecos por donde se transfieren ineficiencias, corruptelas, algún negocio para un amigo, algún arreglo por afuera porque eso me permite llevar agua para mi molino, porque trabajo también en un municipio o tengo vínculos con un municipio, entonces yo te pago por acá por el Estado Nacional, pero yo necesito que los fideos también me los mandes a tal municipio. Y esto forma parte de algo que en el Estado viene funcionando así desde hace décadas. Sí, levanta el dedo, Miguel. Una para devolverle a Javier. Venga. La administración anterior avanzó mucho en la tecnología, en todo el proceso informático y, digamos, licitación en red. Y eso se dejó de lado nuevamente por el expediente papel. Me parece que eso fue un error, digamos. Pero Miguel, a ver, para ser honesto, digo, debería haber estableció continuado. una excepción en el caso de que se caiga el sistema, no es que se reemplaza y se vuelve atrás con todo lo que de todas maneras, si vos hacés licitaciones en red, informática, concurso de precios, tenés otra posibilidad de analizar. Ahora, déjame decir algo, más allá de este caso puntual, que como dice Javier, hay que investigar a fondo, y efectivamente si todavía no se pagó eso, el Estado debiera revisar... no lo va a pagar, ya lo dijeron, exactamente, no lo va a pagar. Que va a revisar el pago y tendría que fijar el precio de precios máximos. Obviamente que uno entiende cuáles son los funcionamientos de los mercados en cualquier situación de normalidad, y que vos no podés fijar precio y cantidad de un producto, o fijás el precio o fijás la cantidad, ¿no? Que es el dilema permanente que hay. Ahora, cuando vos estás en una situación excepcional, en una guerra, y eso está ocurriendo hoy, por ejemplo, en el enfoque que hace Trump en Estados Unidos,
que ha aplicado una legislación de la década del 50 donde ellos directamente intervienen a las empresas y le dicen, vos me fabricás tal cosa a tal precio y tantos productos. Tu capacidad instalada es esta, vos me fabricás todo eso. Bueno, yo creo que el Estado no puede estar haciendo un concurso de precios, que además lo hizo entre distribuidores mayoristas, en vez de ir a Molinos y comprar a Molinos. Seríamos Moreno. Pero imagínate si el gobierno hace eso, ¿qué estaríamos diciendo? ¿Qué es Moreno? Bueno, ¿qué estaría diciendo Pichet? No diría nada. Estaría diciendo porque es un pragmático. No, es un seríamos Venezuela. Javier, ¿no? no me conoces. Es un pragmático. De a uno. Sí, qué cosa me estarías haciendo está bien. Estados Unidos. Pero a ver, yo considero de que en estados de excepción el Estado Nacional puede intervenir incluso en alguna empresa con un insumo fundamental. Me fabricás tanto y a este precio. Pero no iba a pasar eso con el alcohol. Pero no iba a pasar eso con el alcohol. Desapareció de las góndolas. Pero no iba a pasar eso con el alcohol, que la fábrica de cosméticos, quiero sumar a la mesa, la fábrica de cosméticos iban a hacer alcohol. Nunca apareció. El alcohol tuvieron que abrir la importación para todo esto. Quiero sumar a la mesa a Adrián Sack, que está en los Estados Unidos, a Cristian Martin, que está en Londres, y a Gustavo Segre, que está en Brasil, para dar un panorama también de lo que está sucediendo. Adrián, sigue siendo, buenas noches, una mala jornada para los Estados Unidos con cantidad de infectados y muertos, ¿verdad? Buenas noches. Sí, de hecho ya es la peor. Ya alcanzamos los 10.800 muertos, lo que sería, en realidad, a pesar de ser un número tremendo, apenas el 10% de lo que la mayoría de los modelos de predicción esperan para julio o agosto. A pesar de que, bueno, estuvieron revisando las predicciones y las curvas de crecimiento, tanto de muertos como de casos positivos, no serían tan empinadas, sobre todo en Nueva York, y se cree que hoy se revisó ese modelo de la Universidad de Washington, lo revisó, y estarían pronosticando a unos 80.000 muertos, que de todas maneras es un número atroz, terrible. Realmente. Bueno... Déjame preguntarle, sí, déjame que enseguida vuelvo con vos, Adrián, para que charlemos con Cristian y con Gustavo también para ver el panorama. Cristian, buenas noches. Hoy Italia y España daban la sensación de una cierta baja en la curva. ¿Qué pasa en el Reino Unido, Cristian? Sí, amanecimos con esa noticia, con que bajaba la cantidad de contagios y de muertes en España y en Italia, pero después en las horas de la tarde nos enteramos que Francia tuvo su pico más alto, con 833 muertos en las últimas 24 horas. Acá en Gran Bretaña tuvimos 440 muertos, el total 5.373. La cantidad de infectados está entre los 55.000 y los 60.000, o sea, todavía no se sigue testeando lo que se tiene que testear, ni la cantidad ni la velocidad, porque estamos en un porcentaje más o menos del 10% de muertes con respecto a los contagios, es muy alto. En cuanto se empieza a testear, esto por supuesto va a equilibrarse con cifras en otros lugares del mundo, donde oscila entre el 2.3 o 4%. Así todo, hay 5.373 británicos muertos a estas horas y mucha gente en contagios. No hay asimismo tampoco una gran cantidad de terapia intensiva. El que sí, bueno, como todos sabemos, está en terapia intensiva es Boris Johnson, que está estable, que tenemos entendido de información de hace minutos de la oficina de prensa de Downing Street, donde él trabaja, que está estable, que no está usando respirador, que lo pasaron a terapia intensiva justamente para que tenga un cuidado permanente y específico, y que por supuesto esté abierta la opción de usar respirador si es necesario. Bueno, sí, ahí está el dato, ¿no? Boris Johnson, el premier británico, está internado en terapia sin respirador, y entiendo, corregime, su pareja, que está embarazada, también está infectada de coronavirus, Cristian. Carrie Simon, su mujer, está embarazada, y la información oficial es que tuvo síntomas de coronavirus. No dijeron si la testearon y cuál fue el resultado. Gustavo, saludarte y abrirte también a la mesa para que conversemos todos juntos. La situación en el Brasil con un Bolsonaro que parecía que echaba a su ministro de Salud y finalmente no. En el medio del río nadie cambia de montura. Contame cómo es la situación. Te actualizo, buenas noches Luis, a todos. 12.232 casos, 566 muertos al día de hoy. Y un día de definiciones en tres líneas. Por parte de la política,
Como bien decías, toda la tarde circuló la versión de que Bolsonaro retiraría a su ministro de Salud, Mandetta. No fue así. Mandetta se presentó en una conferencia de prensa y de alguna manera se colocó en el equilibrio entre la defensa de la salud y de la vida y la defensa de la economía para no entrar en un problema mayor. Día de definiciones también, mencionando que el ataque al coronavirus se realizaría en 4 tópicos, que era la ciencia, disciplina, planeamiento y foco. Estas fueron las 4 palabras que utilizó el ministro, testeando más, utilizando geolocalización a través de operadoras de celular, porque sobre 5.575 municipios que tiene Brasil, solamente en 275 al momento se presentaron casos. Y en lo económico, y creo lo más importante, cada gobernador y cada intendente tiene autonomía de resolver si toma cuarentena general. Ninguno lo ha tomado en el nivel argentino. Si mantienen el aislamiento social general, como sí lo tomó, por ejemplo, San Pablo, o si va a un aislamiento selectivo. ¿Por qué? Porque el IVA lo recauda el gobierno provincial y los municipios tienen la recaudación de todas las operaciones de empresas de servicio. Entonces cada uno nivela para no entrar en un problema de complicaciones económicas. Antes de preguntar, les va a preguntar a ustedes allí en Estados Unidos, en Londres y en Brasil, quería preguntarle, Miguel, ¿cómo ves la gestión política de Bolsonaro en el medio de la pandemia del coronavirus? Él ha tomado una decisión dirigida, digamos, a plantear la defensa de la actividad productiva de Brasil. Ese fue el eje que sostuvo, en función, digamos, de una evaluación estadística que no era tan dramática. Indudablemente que ha ido modificando esa posición y, como bien dijo Gustavo recién, está hoy en un punto de equilibrio, digamos, desde el punto de vista de tomar medidas y de atender también la problemática sanitaria. Nacho, querías preguntar. Sí, a cualquiera de los corresponsales, entiendo que Adrián Sack y Cristian deben sentirlo más de cerca el síntoma que algunos funcionarios del gobierno transmiten, que es: estamos en guerra, en una guerra no andás fijándote tanto en la economía, sino en tratar de sobrevivir. Ustedes dos, por ejemplo, ¿qué le recomendarían al presidente si tuviera que tomar una decisión, teniendo en cuenta que uno tiene 10.000 muertos, ya 10.000 muertos, y Cristian, bueno, cuenta que el propio presidente británico está internado? Empezamos por Adrián. Sí, Adrián. Sí, que la decisión es salud o salud. De hecho, ya hace rato, por lo menos de hace una semana, ya no se habla de salud o economía, sino de una supervivencia de Donald Trump, dedicándose a enfocar todos sus esfuerzos en resolver los temas de la pandemia. Porque también hay otro problema asociado de salud aquí, en particular en los Estados Unidos, que son las personas que se están recuperando de adicciones o que tienen, problemas psicológicos que se agravan con el aislamiento. El aislamiento está produciendo problemas y es otro problema de salud también a tener en cuenta. No soy quien para aconsejarle al presidente de todos los argentinos, pero hay que apuntar todos los cañones a la salud. Cristian. Bueno, cada país tiene su situación diferente, ¿no? Acá Gran Bretaña construyó un sistema de salud público legendario, que es el NHS, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Londres estaba destrozado y todos los otros países europeos o fueron invadidos o negociaron con los nazis. Y Gran Bretaña fue el único que no sufrió ninguna de las dos cosas, porque tuvo en Winston Churchill un primer ministro con decisión y con conocimiento. De esa estirpe viene Boris Johnson, pese a que llegó aquí a hacer la transición al Brexit y se encontró con esto. Ahora él lo sufre de carne propia. El pueblo británico considera esto importantísimo. El personal de salud pública es respetado, es bien pago. Hay una cultura de respeto mutua entre el gobierno y la gente que por ahora se conserva, mismo en esta situación límite con Boris Johnson en terapia intensiva. El balance dirá al final. No voy a aconsejar a nadie yo, porque las situaciones de los países son diferentes. Total. Es la realidad acá, donde hay mucho respeto, con una cuarentena con concesiones también. Sí, Romina. No, que quería preguntarle a Pichetto, viendo, digamos, el desastre sanitario tanto de Estados Unidos como de Gran Bretaña, como particularmente de Brasil, tan cerquita, si realmente te sigue pareciendo, digamos, un absurdo que el presidente se vuelva a parar decidiendo la salud por sobre la economía, en lo que, bueno, algunos acá manifestaron como falso dilema.
que para mí es un falso dilema, Romina. Pero mirá lo que les pasó a todos ellos que priorizaron, dijimos, no vamos a parar la economía. La evolución estadística en Brasil no es tan grave como la americana. Y me parece que el presidente brasileño está tomando recaudos. Si bien en una primera etapa, como dije anteriormente, había planteado un esquema de continuidad de las actividades productivas y laborales, hoy está tomando recaudo y lo ha dejado librado a los estados. En San Pablo hay restricciones, no totales. Ninguna es una cuarentena de restricción total. Lo que digo es que es difícil, como reflexión final, ¿no?, sostener una cuarentena por un largo tiempo en la Argentina sin que no tenga consecuencias y efectos devastadores en términos también de la vida de los argentinos de cara al futuro. Pero ayúdame, Gustavo, hablaste de 500 y tantos fallecidos en el Brasil. 566, Luis. Claro, bueno, también habrá que comparar poblaciones, pero estamos hablando 10 veces más que la República Argentina, que estamos en 53. Con 5 veces más de población, con 5 veces más de población Brasil. 5 veces, 10 veces tienen más. 10 veces más, digamos, también. No tienen ninguna cuarentena, ¿no? Pero una observación, Luis. Sí. Fíjate vos que hoy a la noche Brasil por coronavirus va a pasar la cantidad de muertos que tuvo el año pasado por dengue, 591. Y hay una observación también que tiene que ver con la comparación en relación a la cantidad de camas de UTI disponibles. Brasil es uno de los países de América Latina que más tiene, son 64.000 camas disponibles para UTI con respiradores, además de la que está generando. Y cuando vos haces un análisis, imagínate un buceador que está subiendo, que era la economía brasilera, con previsión de crecimiento del 2.3%, y hoy el Banco Central indicó que puede caer 1.8%. O sea, el coronavirus le colocó un peso a un buceador que subía. En el caso de Argentina era un buceador que estaba bajando por la actividad económica. Y le ponen un peso y esto puede generar que baje más rápido, ¿no? Gustavo Segre, muchas gracias en el Brasil, gracias a Cristian Martin en el Reino Unido y gracias a Adrián Sack en los Estados Unidos. Siempre un placer compartir con ustedes. Pensaba, el turco Asís, Miguel, dijo aquí, y le valieron montones de críticas varios de sus comentarios, que luego se fueron cumpliendo rigurosamente. Dijo, el coronavirus le permitió al presidente ponerse la gestión de la Argentina sobre sus hombros. Primero, ¿compartís eso? Y segundo, ¿cómo calificarías esta gestión a partir del coronavirus? Bueno, le dio una agenda al coronavirus. Le dio, digamos, autoridad al presidente. Ahora, cuidado, en la Argentina todo es muy volátil. Hay que tener cuidado y hay que atender, fundamentalmente hay que tener una mirada muy firme hacia el conurbano. Bien. Es un sector muy sensible. ¿Te convoca mañana para integrar un consejo asesor el presidente? ¿Vas? Lo conversaría dentro del espacio de Juntos por el Cambio. ¿Viste que estabas en Juntos por el Cambio, que arrancaste y me dijiste no estoy más cuando arrancamos? No, dijo que no estaba en el Congreso. Estaba en el Congreso, no, en el Congreso no está. Sí, además estoy construyendo también un partido que tenga identidad y que se sume a Juntos por el Cambio. Un segundo, en un ratito te explica Maxi Montenegro qué va a pasar con los bancos a partir del lunes porque hay novedades, enseguida te lo explicamos. Miguel, tu última reflexión y nos vamos. ¿Estamos políticamente en qué situación en la Argentina? No, fundamentalmente creo que hay que fortalecer las instituciones, el liderazgo presidencial, el Congreso tiene que a partir del lunes funcionar fuertemente, el Poder Judicial también. Me parece que se sale en conjunto desde lo institucional y no desde una mirada antisistema o de la antipolítica. La crisis del 2001 demostró que salimos con más política. Con más política. Placer verte. Gracias, señores, muy amables. Estos Animales 2020, nos vemos mañana.